Todas y todos, bienvenidos maestros, maestras. Toda esta semana estamos realizando actividades conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia. Hemos estado haciendo un esfuerzo, varios maestros, maestras, que ahorita va a comentar la maestra Marcela, justo para reflexionar sobre lo importante que es que las mujeres, ustedes, las niñas, estén muy próximas, muy cercanas a todo el fenómeno científico, a la creación de conocimiento, a la creación de soluciones a problemas cotidianos, a problemas teóricos, a problemas que requiere nuestro país. Ahí necesitamos a nuestras mujeres y este gran esfuerzo, pues el día de hoy sigue. Para eso tenemos la presencia de la maestra Victoria Adriana Ojeda Santiago, que nos acompaña en CCH Sur. Maestra, un fuerte aplauso para ella. También les pido un fuerte aplauso para la maestra Marcela Rojas Valero, coordinadora de la Semilla Nacional. Y aprovechando, quiero pedirles un fuerte aplauso para la doctora Olivia Barrera, que está aquí con nosotros, maestra de Francia. Y por supuesto al doctor Carlos Cruzado de la Distancia Social. Fuerte aplauso. Gracias alumnos, alumnas. Este gran esfuerzo es para ustedes. Reciban con mucho gusto esta conferencia. Le voy a ceder el micrófono a la maestra Marcela. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Esta conferencia la organizamos en el marco del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes, las Niñas en las Ciencias. Y bueno, les quiero decir unas palabras que preparé un poco para contextualizar en este sentido. Y bueno, pues históricamente la ciencia ha sido controlada por típicamente los hombres blancos, europeos, de clases privilegiadas. La ciencia también se ha utilizado como un instrumento para justificar y legitimar la supuesta inferioridad intelectual de capacidades cognitivas que tienen las mujeres respecto a los hombres. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII se creía y se sostenía que el cerebro de la mujer era demasiado pequeño como para tener una inteligencia superior. En el siglo siguiente se afirmaba que el uso de la inteligencia podía encoger los ovarios de las mujeres. Durante el siglo XX también se afirmaba que el hemisferio derecho de las mujeres no tenía la capacidad para calcular espacios y distancias y por lo tanto eso explicaba que las mujeres fuéramos malas conductoras, ¿no? Entonces, también se argumentaba que las mujeres solamente teníamos capacidades y habilidades para realizar actividades femeninas, como lo era la cocina, como lo era el cuidado, como lo era la costura. A las mujeres también se les ha excluido de las universidades y de los entornos académicos hasta hace relativamente poco tiempo. A las pocas que lograron destacarse en la ciencia no se les reconoció ni se les permitió ser parte de instituciones académicas prestigiosas, y el ejemplo claro de esta situación es Marie Curie, ¿no? Marie Curie, una científica que ganó 2 premios Nobel, pues aún a pesar de estos reconocimientos y de estos logros, no la dejaron ingresar en la Academia de Ciencias de París. El no reconocimiento y el olvido de las aportaciones realizadas por las mujeres son la otra cara de la moneda de la producción científica, algo que ahora identificamos como violencia epistémica. Actualmente, bueno, pues nuestra universidad, la UNAM, sí efectivamente ha realizado modificaciones y cambios importantes en esta reducción de las brechas de género que existen. Sin embargo, pues seguimos teniendo desigualdades entre hombres y mujeres dentro de nuestra universidad, particularmente en las carreras STEM,
que son las que se relacionan con las ciencias, la tecnología, las matemáticas, en cuyas aulas seguimos teniendo mayoritariamente alumnado hombre, ¿no? Género masculino. En cambio, hay otras carreras que se dice son feminizadas porque tienen mayoría de alumnas mujeres, como por ejemplo las áreas de salud, la enfermería, la biología, las humanidades, las sociales. En el campo laboral también en nuestra universidad seguimos teniendo en los puestos más altos de mayor jerarquía y por lo tanto de mayores ingresos económicos a mayoritariamente hombres, mientras que las mujeres ocupan puestos de menor jerarquía, ¿no? Y bueno, pues el Día Internacional de las Mujeres, las jóvenes y las niñas en las ciencias nos da pie, es una oportunidad para poder hablar de estas situaciones, y esta conferencia es parte de la jornada que organizamos este año. Le quiero agradecer particularmente a las profesoras que también estuvieron organizando actividades, a la maestra Gaby Gobantes, a Claudia Molina, a María Elena Núñez, al profesor Quechaba, que bueno, hicimos una serie de actividades como ciclos de cine, actividades lúdicas, estas conferencias, y estamos muy felices pues de recibir a la maestra Victoria Adriana Ojeda Santiago, que nos visita desde CCH Sur, al profesor Carlos Cruzado por haber traído muy amablemente a ustedes, a su grupo, a la doctora Olivia también, muchísimas gracias. El maestro Piñón también me prometió que mandaría algunos alumnos, no sé si hay algunos del profe Piñón, Daniel Piñón, ¿no? Han de estar perdidos por ahí, pues están arriba, se confundieron. Pero bueno, les pido por favor, ahí en la puerta, en la entrada, tenemos pegados unas hojitas con códigos QR. Les solicitamos muy amablemente, muy atentamente que los escaneen con su teléfono, los va a llevar a un formulario donde les pedimos su opinión. Es muy importante para nosotros que nos den su opinión, y sin más, bueno, pues quisiera presentarles brevemente a nuestra invitada. Ella es Victoria Adriana Ojeda Santiago, es ecofeminista, es bióloga de formación por la Facultad de Ciencias del campus Ciudad Universitaria de la UNAM. Realizó sus estudios de posgrado dentro de la misma UNAM en la maestría en docencia para la educación media superior, la MADENS, en el campo de conocimiento de biología. Fue nominada y obtuvo la medalla al mérito universitario Alfonso Caso en la generación 2020. Extracurricularmente tiene 4 áreas de formación, ha tomado diplomados, tiene una formación en género y feminismo, tiene una formación de educación a nivel medio superior desde la didáctica y su campo disciplinar la biología. Ha tomado cursos nacionales e internacionales impartidos por investigadoras, investigadores de la Universidad de Sonora, la Universidad de La Paz, Argentina, España, Colombia, el Instituto Tecnológico Autónomo, la Elegida de la UNAM y el Colegio de Ciencias y Humanidades. En general, el currículum de la profesora es bastante amplio, y bueno, quisiera que la recibiéramos con un fuerte aplauso. A todos y a todas. Bueno, antes de empezar mi charla, yo quería compartirles, como ya les dijeron, soy bióloga de carrera. No obstante, dirían que yo vengo del área 2 y transité al área 4. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, en este sentido creo que la biología nunca me ha dejado, pero para mí, le comentaba también a Marce, y desde la semana pasada que he promocionado esta conferencia, que para mí es muy simbólico estar en este auditorio porque lleva el nombre de un gran biólogo, y no sé si alguien sepa quién es o qué hace él, José Sarucán. ¿Nadie? ¿Los profes que me pudieran ayudar? ¿No? ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, fue un rector muy importante de nuestra universidad. Vino aquí al plantel varias veces. En una de ellas inauguramos este auditorio con su nombre. Y bueno, él ha trabajado en la Conavio, ha sido un importante promotor de la sustentabilidad, sostenibilidad, y pues bueno, lo queremos mucho.
Sí, yo también lo quiero mucho y lo admiro mucho, porque también muchas de sus áreas de formación ha sido el cuidado al medio ambiente. Es actualmente director de la Conavio, pero también por ahí vi que tienen otro laboratorio de Ciudadín con el nombre de Antonio Lascano, y Antonio Lascano se dedica a hacer origen de la vida, también es un gran divulgador, pero no solamente eso. Antonio Lascano ha hecho mucho activismo también, y a él lo llevaron al Congreso cuando aquí en México se decidían dos cosas: la interrupción legal del embarazo y la eutanasia o el bien morir. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo llevaron a Antonio Lascano? ¿Alguna idea? ¿Ya llevaron biología? Algunos no, algunos sí. Bueno, siempre han llevado biología, llevaron ciencias naturales. ¿Qué se está decidiendo cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, cuando hablamos del bien morir o la eutanasia? Decisiones al principio y al final de la vida, ¿no? Todos quienes estamos aquí tenemos vida y muchas formas de vida, ¿no? Entonces el doctor Lascano se lo llevaron al Congreso para que hablara, porque en la biología uno de los grandes debates bioéticos es cuándo inicia y cuándo termina la vida. Actualmente sigue esa discusión, pero podemos dar algunas recomendaciones, y realmente aquí fue Antonio Lascano, pero en otros países hubo mucha comunidad científica, y de hecho ha habido mucha comunidad científica también en otras decisiones como el cuidado del medio ambiente, solamente que, justo como decían anteriormente, creo que nos asocian mucho a las de ciencias exactas o ciencias naturales con los laboratorios. Ahí también se hace mucho trabajo, pero también hay mucho trabajo afuera, ¿no? Entonces, pues bueno, el título de la conferencia es Más allá de un jardín botánico, el papel de Elia Bravo en México. Me pueden decir Vic o Vic, no tengo ningún problema. Como ya les dijeron, estoy en el Plantel Sur, entonces... y soy exalumna del CCH, entonces, no, del sur. Entonces, bueno, les voy a decir un poco como de qué va la conferencia. Yo realmente mi área de formación a lo que me dedico es investigación educativa de corte biológico, lo que quiere decir que mi investigación es más tirada hacia lo social, psicopedagógico. No estoy dentro de un laboratorio, sin embargo lo estuve, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es un jardín botánico a grandes rasgos, quién y qué hizo Elia Bravo y por qué más allá del jardín botánico. Ustedes aquí tienen jardines, ¿los han visto? ¿Saben qué plantas hay ahí? ¿No? ¿Les gusta? ¿Qué beneficios tienen de sus jardineras? ¿Aire? ¿Qué más? ¿Cómo sienten el clima abajo de un árbol y afuera de uno? ¿Dónde se siente más fresco? ¿Abajo del árbol o afuera? Abajo del árbol, ¿no? Como dato curioso, básicamente estos últimos años hemos tenido una gran oleada de veranos muy intensos, pero el tener más árboles nos garantiza básicamente que aunque tengamos una sensación térmica de 40 grados, debajo del árbol podemos incluso llegar a los 28 grados, o sea, es una diferencia importante. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes, no sé si las reconozcan, algunas de estas plantas, que sepan que van. Esta, por ejemplo, sí la conocen, ¿no? ¿Cómo se llama? Que ya va a florear ahora en primavera. Jacaranda. Pues que creen, todas estas, esta es otra jacaranda y esta es otra jacaranda. ¿Sabían que son de diferentes colores? ¿No? De hecho, la jacaranda que ustedes ven aquí, que es de color morado, es una especie exótica e invasora que viene de Asia. Entonces, a pesar de que incluso el jardín botánico la conserva, realmente ha representado algo no tan favorable en otros espacios. Pero generalmente tenemos como la imagen de un jardín botánico que puede ser como justo lleno de flores, ¿sabes? Pero aquí, por ejemplo, tenemos estos otros jardines. ¿En qué parte del país creen que se encuentre, que tiene como unas capturas? ¿En dónde? En Puebla, exactamente. En alguna otra parte del país que reconozcan este tipo de vegetación. Sonora, Baja California, exacto. Entonces, aquí en México tenemos un montón de jardines botánicos, y este que está por aquí, ¿alguien lo reconoce? ¿Lo ha visitado? Está aquí en Ciudad de México como pista, pertenece a la UNAM. ¿Cómo?
Yo creo que sí. Bueno, pero les traigo otra más adelante, ¿verdad? Este está un poco lejos porque está al sur y es el Jardín Botánico de la UNAM y está al lado del sur. Pero ustedes realmente tienen aquí muchos jardines y también, déjenme ver, bueno, justo vamos a hablar acerca de la labor de los jardines botánicos. No sé si alguien me quiere ayudar a leer el primer párrafo. Hay dos voluntarios, entonces quieres destacar y el segundo, ¿me ayudas, por favor? La labor de los jardines botánicos ha sido históricamente muy valiosa. No solo han sido espacios para la protección de especies que pueden estar amenazadas o en peligro de extinción, sino también han operado como lugares para la reproducción de especies de alto valor comercial, llevadas desde sus sitios de origen, como ha sido el caso famoso del árbol de Lule, Hevea brasiliensis, extraído subrepticiamente de Brasil y llevado a los reales jardines botánicos de Kew, en Inglaterra. Después reproducido en enormes áreas en el sudeste de Asia, obviamente los jardines botánicos han tenido otros propósitos sociales. El segundo, que empieza con obviamente, los jardines. Aquí no me acuerdo nada, ¿no? Primero, Obviamente los jardines botánicos han tenido otros propósitos socialmente más aceptables, como ser lugares donde los visitantes pueden conocer plantas de regiones distantes a la localidad del jardín, o como centros de intercambio de información acerca de las plantas, como fue el caso del Jardín Botánico de Santo Domingo en Oaxaca, un centro de intercambio de plantas e información sobre farmacopea mexicana, una función adicional claramente reconocida en los tiempos presentes de amenaza de extinción para muchas especies por las actividades humanas, es la de servir de reservorios para la protección de numerosas especies vegetales amenazadas o en peligro de extinción. En el caso de México, enlistadas en la NOM 059 Semarnat 2010, un papel que se vuelve crecientemente relevante. Y el último, la historia de los jardines botánicos. ¿Quién nos ayuda? La historia de los jardines botánicos en México se remonta a tiempos precolombinos, con ejemplos tan notables como los jardines del siglo XV, el de Texcoco, construido por Nezahualcóyotl, y el de Huastepec, mandado a construir por Moctezuma. Mucha gente desconoce que estos son los dos primeros jardines botánicos de América. Desafortunadamente, el aprecio y conocimiento por las plantas de los diferentes pueblos mexicanos no fueron valorados ni comprendidos, salvo alguna excepción, por los colonizadores ni por los mestizos que dominaron el desarrollo del país. La cultura acerca de las plantas mexicanas, aunque aún presente en numerosos núcleos sociales, ha sufrido una disminución dolorosa, de ahí que el papel de los jardines botánicos de Asia... de Asia, obviamente los jardines botánicos han tenido otros propósitos sociales socialmente más aceptables, como ser lugares donde los visitantes pueden conocer plantas de regiones distantes a la localidad del jardín, o como centros de intercambio de información acerca de las plantas, como fue el caso del Jardín Botánico de Santo Domingo en Oaxaca, un centro de intercambio de plantas e información sobre farmacopea mexicana, una función adicional claramente reconocida en los tiempos presentes de amenaza de extinción para muchas especies por las actividades humanas. Es la de servir a reservorios para la protección de numerosas especies vegetales amenazadas o en peligro de extinción, en el caso de México enlistadas en la NOM 059 del Semarnat 2010, un papel que se vuelve crecientemente relevante. Ok, muchas gracias. Pues si ustedes se dan cuenta, realmente creo que a veces también nos han visto un poco mal y les entiendo, pero si ustedes se dan cuenta, los jardines botánicos, ¿qué tipo de conocimiento están recolectando? ¿Es científico, es social, es cultural? ¿Cómo? ¿Más? Cultural y científico. ¿Por qué cultural? ¿A quiénes consultaron para conservar los jardines botánicos? ¿A qué cultura mencionan, por ejemplo, ahí? ¿O qué tiempo o así? A los mexicas, ok, y dice tal cual de épocas precolombinas, ¿no?
Los jardines botánicos, y sobre todo el Jardín Botánico de la UNAM, que es el que conozco más, tiene varias secciones y, como lo decía, la intención es que personas que incluso no puedan viajar al otro lado del mundo puedan conocer todas estas especies que hay, ¿no? Como les decía, tenemos aquí algunas plantas que vienen de otros continentes, que llegaron aquí por migración y demás, y que ya se quedaron a vivir aquí muy agustamente, pero otras, los jardines botánicos, por ejemplo el que está al lado del CCH Sur, tiene una sección dedicada única y exclusivamente a plantas medicinales, pero realmente, ¿ustedes cómo saben que la manzanilla desinflama su estómago? ¿Quién se los dijo? ¿Fuerte? ¿Quién se los dijo? Sus abuelitas, ¿qué más? Sus mamás, ¿no? Y de hecho, realmente todo este es conocimiento que han adquirido de forma empírica todas las comunidades y que las han aprovechado y que incluso las aprovechan de forma más sustentable que aquí los de Ciudad de México y mucha otra parte del mundo. Y entonces la intención de los jardines botánicos, ese reservorio al que se refiere, es fungir como un lugar de conservación. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque a lo mejor hay muchas especies que están siendo amenazadas por la actividad humana, va a haber un lugar en donde quizá ustedes, aunque no las estén conservando, en algún otro lugar como los jardines botánicos, ahí se resguarda toda esta biodiversidad. Y bueno, entonces, esta última parte, ¿quién me ayuda a leerlo? Lo de los listados. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? ¿Está en el párrafo? No sean tímidos. Ánimo, si se puede. Bueno, si quieren, la voy. Los listados y cifras de los jardines botánicos en México nos ofrecen en esta publicación muestran el fruto de estos años de cuidadoso trabajo y de un nivel de consolidación tal que los resultados hablan por sí mismos. Seguramente estos serán una importante referencia para la toma de decisiones, el establecimiento de líneas de investigación y trabajos en esta área, además del valor agregado que implica la presencia de estos espacios que aportan mucho en la calidad de la vida de los habitantes de ciudades y localidades que tienen la fortuna de ser sede de algunos de estos 15 jardines botánicos. Este viene en el libro Jardines Botánicos, Contribución a la Conservación Vegetal de México. ¿Y quién creen que escribió ahí? Que de hecho viene su nombre. El doctor José Sarucán, ¿no? Realmente él ha hecho de verdad mucha labor, pero algo que no se ve o no se alcanza, incluso yo diría, percibir en la portada es el valor de los jardines biológicos. Y antes de pasar al siguiente, les quiero compartir esta otra frase del doctor Sarucán, porque dice: el dilema humano reside en cómo transformar actitudes sociales que aspiran a un mejor estándar de confort, en aquellas para lograr una vida digna, basada en logros personales y espirituales y no en la acumulación de bienes materiales. Esa pequeña frase, como con qué movimiento social o político lo podrían relacionar. A una vida digna. ¿Qué se les ocurre? ¿No hay nada? Bueno, vamos a continuar entonces. Tal vez más adelante ya más claro. Y era lo que les decía. Ustedes aquí en el plantel tienen un montón de jardines, pero me di la tarea de investigar que otros jardines estuvieran más cerca y que no implicara viajar de Ciudad de México a Ciudad de México 2 a 3 horas. Y de hecho ustedes tienen muy cerca la Facultad de Estudios Superiores, la FES Iztacala, y ahí tienen su jardín botánico. Esta pequeña, no conozco desafortunadamente la FES, tal vez deba dar una vuelta. Pero, por ejemplo, aquí tienen este jardín botánico. ¿A qué vegetación se parecía que ya vimos? A los cactus, ¿no? ¿Y en qué estados dijimos que estaban algunos cactus? Dijimos que en Puebla, Baja California. Estamos hablando del sureste de México, pero también de los estados del norte. Y ustedes lo tienen aquí, realmente no sé cuánto queda la FES Iztacala, pero les queda muy cerca, creo que no es más de una hora, ni siquiera 30 minutos. Como 35 minutos. Y ahí ustedes tienen acceso, ahí incluso a lo mejor pues como traía la práctica de porque esta es una pequeña sección, pero aquí hay muchas otras más, ¿no?
Y ese es un ejemplo de cómo ustedes, tan solo con viajar 30 minutos, tendrían acceso a ver un jardín botánico que posee fauna, principalmente también, digo flora, pero también ahí hay fauna, que a veces solamente necesitamos abrir un poquito más los ojos para verlo, pero lo tienen a 30 minutos y esto se encuentra en lugares en donde en carro nos haríamos día y medio, si no es que más. Entonces, la importancia de los jardines botánicos son básicamente 4 cosas: la conservación de la biodiversidad, la recreación, pero aquí hablamos de la recreación ya más para ustedes, para lo cultural. Y aquí, por ejemplo, estas personas están haciendo yoga y realmente van a estos jardines botánicos porque hay silencio. Cuando ustedes entran a un jardín botánico, el que sea, es como si entraran a un museo. Entonces, como son espacios de conservación, lo principal, así como ustedes entran aquí a este auditorio, en los jardines botánicos, ustedes entran, no se tocan ni agarran nada y tampoco se deja ninguna basura, porque son espacios de conservación. Y de hecho los jardines botánicos también están por una NOM, como ya lo mencionaron, que ¿cuál era? NOM 059, muy bien, algo ya se les quedó. Entonces, les digo, es como si ustedes entraran a un museo. ¿Han ido? ¿A qué museo han ido? ¿Conocen el de Geología, el Museo de Antropología e Historia, el Museo del MIDE? Bueno, todos esos, algunos que se los mencioné, están en Ciudad de México. Los domingos son gratis las entradas, entonces pueden ir. Incluso, pues, son de CCH, entonces hay una concurrencia, tienen un gran poder para acceder a este tipo de conocimiento y a estos espacios. Entonces, son lugares de recreación y, por ejemplo, aquí no se ve mucho, pero en el Jardín Botánico de la UNAM, incluso ahí se pide permiso para que el Día del Niño vayan las infancias y ahí muy felices, vayan y hagan juegos y disfruten y demás. También, por lo tanto, es un centro de cultura porque, como ya les decía, no solamente es conocimiento científico, sino social obtenido de manera empírica. Y al final del día estamos preservando también el conocimiento. Puede ser muy variable y hay jardines botánicos establecidos por toda esta NOM, pero ustedes, como les decía, también tienen sus jardineras, ¿no? Y Ciudad de México ha trabajado mucho con jardines de polinizadores, en donde lo que se hace es tal cual tomar pequeñas extensiones de jardines que hay entre sus calles y principalmente ahí han trabajado mujeres para resignificar los espacios, porque al final del día no solamente significa que nos den aire, también estamos sosteniendo otras formas de vida y ayudando a hacer el planeta o este espacio más sostenible. Pero, por ejemplo, aquí ya no solamente estamos hablando como de plantas o de cantos o de flores. Esta imagen, ¿qué otros seres vivos tienen? Colibrí, ajá. Este que está aquí, que es un murciélago, ¿no? Entonces son animales. ¿El murciélago saben qué tipo de animales? Vuela, es mamífero, es anfibio, es reptil. El murciélago, que es mamífero, exacto, es el único mamífero hasta el momento que conocemos que vuela. ¿Y qué creen? ¿Qué producto creen que le debamos al murciélago? ¿Cuál? Los radares, ese es más bien como cómo se comunican, pero un producto que ustedes consumen. Bueno, no sé si lo consumen. Con moderación y solamente hasta que sean mayores de edad. ¿No? ¿Cuál? ¿Alcohol? ¿Qué tipo de alcohol? ¿El mezcal? ¿Aguardiente? Tienen que pensar que los polinizadores interactúan con plantas, ¿no? Generalmente asociamos a los colibríes con plantas con flores, pero en el caso de los murciélagos, ¿qué planta estarán polinizando si les dije que el producto que se obtiene es mezcal? El maguey, ¿no? Exacto. De hecho, hay un biólogo que se llama, se apellida Medellín, me acabo de olvidar el nombre, pero él tiene un documental que se llama Batman en México, en donde dice que son muy importantes cuidar a todos los polinizadores porque nosotros obtenemos beneficios de forma indirecta. ¿Su ropa de qué material está hecha? De algodón. ¿Y el algodón qué es?
es una planta, ¿no? Y si la planta de algodón no floreara, pues ustedes no tendrán ropa, ¿no? Pero para florear necesita de un polinizador. Entonces tienen que pensarlo que estos jardines no solamente están protegiendo la biodiversidad en términos de vegetación, sino de fauna y las interacciones que hay. Otro ejemplo, en el caso de los polinizadores, ustedes obtienen mermelada, también obtienen miel. ¿De la miel de quién la obtenemos? De las abejas, muy bien. Y también obtenemos dispersión de semillas que pues ayuda a que se siga manteniendo toda esta vegetación. ¿Algún otro ejemplo de producto que puedan obtener gracias a los polinizadores? Llámese murciélago, colibrí, abeja. También ya les dije que también hay mezcal, pero también otras cosas de forma indirecta. Piensan que todos los frutos y las flores, pues obtenemos de ellos algo, ¿no? ¿Cómo creen que pintaban anteriormente su ropa? ¿Con qué, perdón? Grana con cochinilla, ¿no? Y eso básicamente pues se lo debemos a los insectos y a las plantas, ¿no? El olor de sus ricos perfumes, ¿de dónde se obtiene? De flores, y también incluso hay maderables, ¿no? O sea, básicamente le debemos mucho a los polinizadores, pero también incluso, básicamente le debemos mucho a todas las formas de vida. En este momento ustedes no lo saben, pero en su pasta hay algunas bacterias que les ayudan a hacer la digestión. Sí. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, los jardines botánicos son muy importantes en México, pero ahorita vamos a pasar más que nada al papel de Elia Bravo, quien también trabajó mucho en la parte de los jardines biológicos, y les traje un pequeño videito de Instagram. No sé si es eso. Sí. Sí, espera. Sí. A ver, déjenme hacerlo un... ¿De dónde es eso? Bueno, a ver, vamos a escuchar un pequeñito video. De México. Desde pequeña se fascinó con las plantas y su manera de adaptarse al entorno. Ingresó a la Universidad Nacional, pero su pasión por la naturaleza la llevó a la biología. Se especializó en dar clases, recorrió México y documentó más de 700 especies en más de 160 estudios científicos. Fundó el Jardín Botánico de la UNAM y promovió la conservación de especies en riesgo. Su trabajo sentó las bases para el estudio y la protección de la flora mexicana. Gracias a mujeres como ella, hoy más niñas pueden imaginarse en la ciencia. Su camino abrió puertas y aún hay muchas más por abrir. Lo voy a volver a poner para que vuelvan a escuchar todo. Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Otra vez. Las plantas cuentan historias y pocas personas la entendieron tan bien como Elia Bravo Boris. Nació en 1901 en Miscuac, Ciudad de México. Desde pequeña se fascinó con las plantas y su manera de adaptarse al entorno. Ingresó a la Universidad Nacional, pero su pasión por la naturaleza la llevó a la biología. Se especializó en dar clases, recorrió México y documentó más de 700 especies en más de 160 estudios científicos. Fundó el Jardín Botánico de la UNAM y promovió la conservación de especies en riesgo. Su trabajo sentó las bases para el estudio y la protección de la flora mexicana. Gracias a mujeres como ella, hoy más niñas pueden imaginarse en la ciencia. Su camino abrió puertas y aún hay muchas más por abrir. Ok, entonces, ¿en qué año nació Elia Bravo? En 1901, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace más de un siglo, ¿no? Entonces, bueno, como lo mencionaban, Elia Bravo nace en Miscuac. Y es muy curioso porque cuando ella inicia a estudiar, bueno, realmente ella como Darwin, antes de estudiar biología o antes de involucrarse en el área de ciencias naturales, estudia medicina. Pero aquí en México ella decide o estudia medicina porque todavía no existía la carrera de biología.
Realmente la carrera de biología aquí en México es relativamente reciente. En su primer año, después de pasar su primer año en la Facultad de Medicina, se abre la carrera de biología y ella se decide cambiar de carrera y hace principalmente sus estudios con la parte de botánica. Y por ejemplo aquí hay algunas imágenes de ella en 1930, 1940 y 1980. Aquí en 1930, ¿qué edad tenía? 29, ¿no? ¿Qué edad tienen ustedes? 17. ¿Cuántos años se lleva? Sí. Realmente solamente tenía unos 12 años más que ustedes, ¿no? Cuando ya estaba investigando. Y realmente esto ya es cuando ya tiene la carrera de biología y comienza sus estudios de maestría. O sea, realmente no está muy lejos, ¿no? ¿Cuánto duran las carreras que quisieran estudiar? ¿Como unos 4 años? 5, ¿no? Entonces, si terminan el bachillerato a los 18 años y terminan en tiempo y forma, ¿qué edad van a tener? 23, ¿no? Y si deciden hacer una maestría, son otros 2 años. ¿Cuántos se suman? 25. Y si deciden hacer el doctorado, son otros 4 años. ¿Cuántos se suman? 29, que es más o menos la edad de ella, ¿no? En 1930. Si todo sale bien. Evidentemente sabemos que a veces eso no sucede. Tampoco fue mi caso, pero bueno, acá andamos, ¿no? Y después, ella lo que se dedica justo es, como lo decía en el video, a recorrer toda la parte de México, porque tienen que pensar, entre 1930, que ella estudió en 1940, ¿qué estaba sucediendo aquí en México o a nivel mundial? La Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era su contexto? ¿Era bueno? ¿Se le estaba pasando bien? No, ¿verdad? O sea, realmente era un contexto social y político complicado, adverso, ¿no? O sea, imagínense, 1930 y 1940, Elia Bravo estaba estudiando mientras afuera, a nivel mundial, sucedía pues la guerra y la posguerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y pues básicamente dedica su estudio a las cactáceas, funda el Jardín Botánico y bueno, la colección del Jardín Botánico ha crecido muchísimo, pero ella es la primera bióloga mexicana aquí en México. Aquí hay otras imágenes. Este es en 1980. ¿Qué edad tenía en 1980? 70. Okay. Y incluso ha trabajado tanto que hay un jardín botánico en su nombre llamado Jardín Botánico Elia Bravo Ollis, y ya dijimos de qué estados se encuentra esta vegetación. Entonces, ¿en qué estado se encontrará su jardín botánico? Puebla, muy bien. Y bueno, es como una comparativa. Quise poner cómo está de joven y cómo está ya después de muchos largos de carrera y demás. Y aquí es básicamente una foto de ella. Dice: al final de su vida, Bravo Ollis confesa a Concepción Salcedo Mesa: así ha sido mi vida, he hecho todo por amor, pasión y coraje, nunca he trabajado por un sueldo, todo ha sido por investigación, entregué mi vida a la UNAM, a mi ciencia, a mis compañeros y amigos. Cuando me toque la muerte, será bien recibida. Para mí es solo una cuestión puramente biológica. Poco tiempo más tarde, el 26 de septiembre de 2001, la gran botánica fallecida a la edad de 99 años, solo 4 días antes de cumplir los 100. Sus magníficas contribuciones a la ciencia mexicana son hoy un inestable referente para tantas mujeres estudiosas que han seguido sus pasos. 100 años, 100 años, ¿no? O sea, 4 días que son, o sea, luego me faltan más mis alumnos a clase, la verdad. Pero realmente es un gran referente porque no solamente es bióloga, es la primer bióloga mexicana, y el hecho de decir que es la primer bióloga mexicana y hablar de México implica demasiado, porque México se conoce como uno de los países más megadiversos, lo que quiere decir que aquí en México existen casi todos los ecosistemas. Pueden encontrar desde selva, bosque, desierto, entonces ha sido muy, muy importante, ¿no? Y ella aquí dice que es una cuestión puramente biológica, porque en la biología sabemos que cualquier ser vivo está destinado a la muerte, pero más que a la muerte, incluso a la extinción. ¿Han escuchado hablar de las extinciones, no? De la era de hielo, ahí,
Jurassic Park y todo eso, ¿no? Todos esos seres vivos solo han vivido un tiempo determinado, ¿no? Y es gracias a otro proceso biológico que la vida se va abriendo camino. Entonces es muy interesante, por eso es lo que les decía, Antonio Lascano, que se especializó en origen de la vida, pues él incluso han escuchado a Baring-Hayek, el experimento de Baring-Hayek, ¿no? ¿Todavía no lo ven? Porque es muy importante, porque Lascano trabajó con esas personas. Lascano lleva mucho tiempo trabajando. Entonces, bueno, yo aquí vengo a presumir a todos los biólogas y biólogos que han sido referentes. José Salgán también. Y bueno, más allá del jardín botánico, como les decía, ya son 24 años de su fallecimiento. Como les decía, mi corte es más desde lo social, entonces no estoy en un laboratorio. Pero como me dijeron que este día era para inspirar sobre todo a nuestras jóvenes de bachillerato a que estudiaran una carrera científica, la biología es genial. Hice un pequeño metaanálisis en donde consulté, todavía no tengo bien las cifras, de 54 a 60 biólogas en una edad comprendida de 30 hasta 60 años. Esto lo hice con aquellas que compartí o todavía comparto espacio, ya sea en un académico profesional, que haya trabajado con ellas, principalmente en docencia, investigadoras, sobre todo desde la investigación educativa, que ahorita les presento a mi fabuloso comité tutoral al que le debo la mención honorífica que les mencionaron. Y también formación, que quiere decir que compartieron un espacio en la escuela conmigo, principalmente mis excompañeras de generación. Entonces, ¿en dónde estudiaron? Estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo por ahí, o sea, me quise enfocar principalmente a las que fueron mis compañeras de generación, sin embargo conozco a otras biólogas que estudiaron en Aguam, por ejemplo, o que incluso estudiaron en el extranjero. Hay algunas de la Facultad de Ciencias y otras de la Facultad de Estudios Superiores de plantel Iztacala, que como les decía está caladito, y de hecho su plan de estudios estaba muy bueno, ¿no? Eso sí les puedo decir que es lo que conozco. Es cosa curiosa, nosotros estudiamos en Facultad de Ciencias. ¿Qué persona famosa ahorita estudió en Facultad de Ciencias que ha sido súper nombrada? ¿Cómo? La doctora Claudia Sheinbaum, exacto. Entonces, ahora yo ya está, me supo el corbata y digo, yo estoy en la misma facultad que la presidenta. Esta es la Facultad de Ciencias ahorita y esta es la Facultad de Ciencias junto antes de la huelga de los 90, como verán nos movieron. Luego les cuento una historia muy interesante. Y esta es la FES Iztacala. Entonces, bueno, ¿en qué se especializaron? Les traje justo un trabajo de Jorge González y González del 2016 que lo que hace es esta articulación y traslape de la biología con otras ciencias. Este es más enfocado de acuerdo al perfil que se daba en aquel entonces y más adelante, antes del cambio del plan de estudios de la carrera de biología, a qué nos podíamos dedicar quienes estudiamos biología, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí por ejemplo dice manejo y conservación, y dice implicaciones y trascendencia, aplicaciones de desarrollo, fundamentos con otras ciencias. Y por ejemplo, ustedes, básicamente, y esa es una frase que creo que me han repetido casi en todos los espacios en donde estás, como decir, siempre hay un biólogo por ahí o una bióloga. ¿Por qué? Porque hay biólogos que se dedican a las ecociencias, a las ciencias agronómicas, a las pesqueras, a la biomedicina. Algo que comentarles y que creo que tal vez no nos asocian mucho a quienes venimos de las ciencias exactas, que así nos han llamado, es que nosotros llevamos filosofía de la ciencia. Entonces, incluso hay un posgrado de filosofía de la ciencia y se acuerdan, bueno, no estuvieron en la conferencia anterior, pero en la conferencia anterior, cuando se mencionaba interseccionalidad, se habla de la palabra raza. Desde la filosofía de la ciencia, sobre todo la comunidad biológica, hemos hablado mucho que la raza ya debería ser un término que no se utiliza porque lo que hace es que por el contexto sociopolítico y demás genera racismo. Pero la raza realmente solamente tenía una palabra de decir de dónde provenían las personas. La raza ha sido un discurso que se ha utilizado en algunos otros contextos para discriminar a las personas por sus características físicas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos dilemas éticos y bioéticos en la parte de filosofía de la ciencia y de la biología. También hay un dilema bioético, como les decía, cuándo inicia y cuándo termina la vida, para que podamos tener algunas otras aplicaciones.
También hay psicobiología. De hecho, Jean Piaget, no sé si lo conozcan, fue un gran pedagogo y él fue biólogo de formación, ya después creo que prefirió la pedagogía, a veces siento que sigo un poco sus pasos, pero bueno. También está la parte de las ingenierías, sobre todo aquellas que se dedican al medio ambiente, la biotecnología. ¿Han escuchado hablar de los transgénicos? Sin maíz no hay país. Bueno, también ahí hay muchos personal de la biología. Y también, por ejemplo, recientemente la carrera de biofísica se inauguró en la Facultad de Ciencia y que conjunta la parte de biología con física. Por ejemplo, puedes estudiar la parte biofísica del vuelo de un ave. Son como aproximaciones muy interesantes. Como les decía, también está la parte de los murciélagos, que tienen como su radar, que también se ve desde la parte física, pero incluso en las conocen a las ballenas, ¿no? Las ballenas, ¿cómo se comunican? ¿Han escuchado que es como bueno, pues esas ondas generan sonido y ese sonido se puede estudiar desde la parte biofísica. También, bueno, dentro de la biología te puedes especializar en muchas cosas y aún dentro de, por ejemplo, las ramas como es de ecología, te puedes especializar en ecología de artrópodos, pero artrópodos no cualquiera, sino artrópodos de suelo, y luego te especializas más en un montón de cosas. Actualmente el plan de biología de la Facultad de Ciencias cambió, entonces tiene un corte también ya más social. Ahí ya también llevan materias de ética y de género, y también llevan didáctica de ciencias, o sea, los de ingeniería, ¿no? Yo no diría. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, quise retomar dos cosas con base en este metaanálisis que les mencionaba, que una es la frase de lo que no se nombra no existe, y la otra frase es de un momento. Existimos porque resistimos. Entonces, como les decía, yo no me dedico tal cual, o no estoy en un laboratorio y tampoco estoy en campo. Sí hago prácticas de campo con mis estudiantes, y hacemos prácticas de laboratorio, pero no generamos la ciencia exacta con la que a veces nos han asociado. Y me di a la tarea de que por favor todas estas biólogas, que actualmente algunas sí se dedican a ejercer la biología, otras no, están maternando en este momento, u otras algunas cosas, y no sé si alguien nos quiera leer como lo que nos dicen y a lo que se dedican. Piensen que tienen más o menos mi edad, sé que me veo muy joven, pero tengo 33 años. ¿Alguien nos quiere leer? O leerlas y que algo que les parezca interesante. O sea, básicamente lo que me estuvieron respondiendo es a lo que se dedicaban el día de hoy y por qué estudiaron biología. ¿Puedes hacerle más que Creo que yo creo que sí, esperen un ratito, ahorita lo solucionamos. A ver, ¿ahí se ve mejor? ¿Quién quiere eso, verdad? Yo lo puedo leer, sin problema. Bueno, por ejemplo, aquí una de ellas estudió biología porque quería entender cómo funcionaban las enfermedades genéticas, quería comprender la historia de mi familia. Realmente yo también decidí estudiar biología, pero yo decidí estudiar biología porque a mí me gustó mucho mi clase de biología, y un poco como las ponentes anteriores, tampoco les recomiendo que decidan así. Decidí mi carrera 3 semanas antes de meter mi pase. Cosas de la vida. Por ejemplo, otra nos comenta que actualmente entregó su tesis de doctoral enfocada a la conducta y evolución de un sistema de reproducción de escarabajos. Bueno, aquí hay otras frases, como les decía, del tomo 2, la parte de la brecha de género y a lo que nos hemos enfrentado haciendo ciencia, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ahorita ven algunas, o ven todo texto, pero hubo quien me mandó audio por razones por las que, por ejemplo, en este momento está maternando y su hija o hijo o hija se me enfermó, entonces solamente tiene como 5 minutos para mandarme un audio. Pero qué bueno que me mandó. Bueno, otra nos cuenta que quería conocer los misterios del fondo marino y terminé comunicando la belleza de la ciencia en general.
Muchas decidimos comenzar estudiando alguna rama de la biología, pero como yo, así como dicen, tienen que decretar, por favor hagan margen. Y yo me sumo a eso, porque yo me metí a estudiar biología para estudiar los misterios de la genética, y miren, ahora estoy estudiando genética, que es un tema en el que me he especializado mucho y me encanta. Algunas otras sí me dieron el permiso y me proporcionaron su nombre. Por ejemplo, soy Vianney Velasco, soy bióloga y me dedico a estudiar ingeniería artificial y ciberseguridad para aplicarlo en el ámbito educativo y en la enseñanza de las ciencias y de la biología. Bueno, algunas se tardaron y yo les dije, no se preocupen, es que como ya soy maestra les puse fecha límite de entrega, porque mis alumnos son así, entonces se los dejé un día antes de que vinieran. Entonces, y también les preguntaba si ellas quisieran seguirse dedicando a la biología y demás, y me dijeron, no te diría que no lo hagas si tu sueño es si amas la vida, plantas, hongos, animales, etc. Simplemente lo harás. También aquí, bueno, me parece, y incluso también les pedí que les mandaran frases inspiracionales, y esta por aquí dice, define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos y vive una vida que te haga sentir orgulloso. Anne Swain. Y por ejemplo, aquí les traigo más, dice, me especialicé en biología molecular, como tal no ejercí esto, comencé a trabajar en compañías internacionales de dispositivos médicos donde requerían profesionales del área de ciencias biológicas. Mi última chamba fue como especialista clínica regional de Latinoamérica para Corporate Surgical, una compañía de fertilidad, genómica y ginecología. Hola Victoria, claro, aunque lo que me inspiró para estudiar biología fue mi interés por los animales y que mi mamá es bióloga y así fue que conocí sobre esta carrera. Luego dice, una frase que me inspiró a estudiar biología fue desarrollar vacunas. Me causaba mucha intriga de pequeña el mecanismo por el cual funcionan las vacunas y me dije que yo quería hacer eso. Ahorita me dedico a otra cosa de la biología porque la frase que le diría a una niña, que quiere estudiar biología es, si sientes curiosidad, por algo síguelo, no importa que después descubras que eso no es lo tuyo. Lo importante es tener curiosidad y saber que eres tan capaz como cualquier otra persona de poder saciar esa curiosidad. Eres tan inteligente como para poder desarrollar una vacuna, descubrir alguna ruta metabólica, descubrir una nueva especie. Eres tan capaz que el mundo se queda pequeño ante tus posibilidades. Si te dijera una frase que me ha gustado, es una de Wilson: el conocimiento de la biología es el cimiento que nos permite construir una conexión profunda con la naturaleza. Ahorita estoy trabajando como laboratorista en la Universidad de Anáhuac. Claro, de la licenciatura el trabajo fue con epibiontes, con tortugas marinas. Los últimos años he trabajado en proyectos con cocodrilos, aves costeras, tortugas marinas, iguanas, manglar y educación ambiental en el estado de Colima. Déjenme ver si hay algo por aquí. Creo que ya. Okay, la siguiente. Y luego también nos diría, y te diría, y que le diría a una chica, la carrera es muy bonita, puedes aprender tantas cosas y ver un montón más. Lo que uno se puede imaginar lo puede estudiar en la biología. Desde las pequeñas células hasta los astros es un sin límite para la curiosidad. También algunas me compartieron su tema de tesis, ya sea de nivel, la mayoría primer nivel posgrado, lo cual me alegra mucho. Y dice, título, papel de la variación en la condición de machos y hembras en la elección femenina del escarabajo, tenebrio monitor. Tema, biología evolutiva, más preciso, selección sexual, que eso seguramente lo van a ver que lleve biología 4. Y frases, si deseas conocer y entender lo que te rodea, estudia biología. La biología te permite responder muchos porqués, pero también generar nuevas preguntas, y eso me pareció maravilloso. Aquí, por ejemplo, me dijo, déjame aterrizar mi frase y te la comparto. Mi especialidad fue ecología de la interacción planta-herbívoro. Aquí me dicen, bueno, trabajé con acosiles de Xochimilco, Carambarelus, Montezuma, su dinámica poblacional y aspectos bioenergéticos, sobre su crecimiento y maduración sexual, probando dietas con distintos porcentajes de proteínas y lípidos. Y luego aquí, por ejemplo, nos comparten, claro, ser mujer en el mundo científico no es nada sencillo. Para darse una idea, pueden leer los libros románticos de Ali Hazelwood, pero si algo tenemos en común, sus protagonistas y yo, es que jamás me arrepentiría de estudiar una carrera científica. Las frases serían, la curiosidad de saber qué pasaba en todo lo que me rodeaba fue un motor para estudiar biología, pero sin duda rodearme de personas que les apasionaba fue la pieza final para decidir en ello.
Déjame ver si no falta ningún otro por allá. Creo que... no. Vamos con la siguiente. Ok. Actualmente soy técnica de educación cívica y ética en el ISM. Doy talleres de educación cívica y participación ciudadana. También doy clases de biología 1 en el colegio de bachilleres. Mi frase inspiradora para estudiar biología fue: somos biología, somos vida. Siempre me gustó la libertad que experimentaba al estudiar biología, aprendiendo de todo y conociendo a ti mismo en todos los entornos y circunstancias que la carrera te presenta, desde un salón de clases, un laboratorio o las prácticas de campo, hasta las interminables conversaciones de los compañeros en las jardineras. Y comenzamos con el jardín botánico, ¿se acuerdan? Aquí muchos me comentaban también por qué se inspiraron a estudiar biología, ¿no? Aquí también se disculpan mucho por la demora. Yo sigo muy agradecida de que me respondieran aunque fueran 5 minutos y que me dieran su valioso tiempo. Y me decía: actualmente trabajo como asistente secretaria de un investigador de la UNAM. De lunes a viernes estoy en el Instituto de Geofísica y los fines de semana doy clases en CONAMA. Dependiendo del día puedo impartir biología, química, geografía y habilidad lectora. La biología es una ciencia. Es como la vida misma, se puede perfeccionar en cada paso que damos. Por mínimo que sea el cambio, obtendremos otro resultado que nos acercará a lo deseado o nos pueda alejar. Es la mejor oportunidad para crecer mental y emocionalmente hablando. Ser bióloga que cambia la vida. Aquí nos desean buenos días, ahorita ya son las tardes, pero bueno. A mí me inspiró estudiar biología, leer sobre Diana Fossett y Jane Goodall, así como ver la película de Gorilas en la Niebla, que de hecho creo que se transmitió en este ciclo y estaba encantada de lo que dijeron. Y aquí nos dan una recomendación. Me dijeron: pero sí te recomiendo que tomes en cuenta que la carrera es absorbente por encima de muchas cosas y el campo laboral es muy reducido por debajo de tantos, y con salarios que definitivamente no son los que esperabas. Tal vez debas tener un plan B para tener ingresos económicos mejores, una segunda carrera tal vez y algún emprendimiento. Personalmente me enfoqué en la educación interdisciplinaria, ya que es lo único que verdaderamente transforma conflictos sociales como la desaparición forzada de personas. No es una frase lo que me inspiró a estudiar biología, pero en secundaria y preparatoria tuve muy buenos profesores de biología que despertaron mi interés por diversas formas de vida. Y bueno, aquí una de mis mejores amigas me decía así como que mi labor era muy importante porque yo me parecía a su maestra Mara Tobar, por la cual decidí estudiar biología, y que decía que mi labor es muy importante. Y yo agradezco mucho las cosas. Las otras que está por aquí nos dice, por ejemplo, desde chica he sido curiosa y analítica, y creo que eso me impulsa a no conformarme con respuestas sin sentido. Poder tomar decisiones respaldadas por información confiable y no solo por ocurrencias es clave, especialmente en temas como la conservación, donde lo que vemos hoy es el resultado de millones de años de evolución. Destruirlo, incluso sin intención, es posible. Por eso es fundamental aportar una visión crítica. Para la juventud puedo decirles que nunca se deja de aprender. La biología es tan bonita porque con su gran variedad de formas de vida podemos maravillarnos de todo lo que conocemos. Me inspiró también la lucha de miles de activistas para proteger los bosques y a las ballenas. Pero además me encantaba la idea de la aventura de adentrarme en las selvas y los bosques, de explorar desiertos y observar diferentes animales. Cuando entré a la carrera de biología, descubrí que la botánica no solo me permitía resolver mis propias dudas, sino también las de mi papá y muchas más. Con cada nuevo conocimiento crecía en mí el deseo de compartirlo, lo que me llevó a dedicarme también a la educación. Les digo que creo que todo el mundo vamos a terminar ahí, qué bueno. Y bueno, lo que no se nombra no existe, entonces les pedí que me compartieran algunas fotos de mis compañeras de la carrera. Algo muy particular, ella es Angélica, y Angélica y yo decidimos irnos a biología por el mismo profe en el CCH. Siempre nos burlamos y le digo: ay Ángel, es que tú terminaste estudiando tortugas y conservándolas como el profe, y yo terminé enseñando como el profe. Pues aquí andamos, ¿no? Con la gran mayoría compartí algún espacio, ya sea en la carrera o después cuando hacía mi servicio social, o incluso mi espacio físico cerca de mi escuela. Como se dan cuenta, hay de bata y de campo, ¿no? Y extras experimentales. Aquí hay muchas que incluso hacen las dos cosas, ¿no? O sea, no vean el hecho de que si las ven con bata, que siempre las asocian a las científicas o a los científicos con bata, no es así, ¿no?
Aquí, por ejemplo, como les decía, hay un gran grupo muy diverso con quienes incluso he trabajado de forma muy personal, he publicado artículos y algunas otras que incluso muchas de ellas me dijeron si nos quieren contactar, si quieres llevarnos al CCH a dar las pláticas, estamos dentro de eso. Muchas gracias, te tomo la palabra. Entonces, bueno, como se darán cuenta, muchas de ellas hacemos básicamente investigación básica desde el laboratorio, pero también en el campo y también la parte de educación. Hay un gran grupo de aquí de personas que también hacen comunicación pública de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Poner el acceso a toda la ciudadanía mexicana o a todo el mundo a un nivel que sea comprensible y amigable. Ok, y para cerrar les traigo dos cosas. Esta persona trabaja, es una investigadora muy reconocida y trabaja en el jardín botánico. Entonces, ella muy amablemente me dijo que si ustedes deseaban contactarles, lo pueden hacer a través de @conservamos o a través de su correo personal, Ana Bugia. Y también aquí, por ejemplo, traigo a una de mis amigas que se dedica explícitamente a comunicación pública de la ciencia y ella se especializó en ballenas y ahorita se dedica básicamente a comunicar todo, ¿no? ¿Y quién creen que anda por aquí? ¿Quién creen que es esta persona? Exacto, bueno, es que no sé si vieron mi gorro, pero sí soy yo. Y pues bueno, pero justo como les decía, que yo tengo este corte social a las últimas personas que les quería presentar, fue a mi gran comité tutoral, y creo que justo la MAES a mí me dio como esta parte de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, que creo que es bastante urgente. Como decían, las ciencias sociales también son ciencias. Ella es la doctora Marina Krikowski, es pedagoga y siempre me ha dicho que soy pedagoga de closet, todavía no lo defino. La maestra Pati Rivas, que tiene un doctorado en biomedicina, y mi tutora principal, la maestra Michelle Morgan. Entonces, pues creo que refleja también el trabajo trans e interdisciplinar que puedo hacer yo en este momento como bióloga, pero que no está limitado como se les decía anteriormente. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta, ya no sé ni qué es. Y ya eso sería todo. ¿Dudas o preguntas? Debería haber hecho un ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra Mico? ¿Alguna duda sobre biología? ¿Alguien que quiera estudiar alguna ciencia? Por acá tenemos a alguien. ¿Nos podría compartir algún dato interesante que ha tenido de conocimiento durante toda esta carrera, si es más que diga por aquí? El conocimiento más grande. Eso está difícil. No, o sea, más bien lo que te podría decir es que a mí me resultó muy difícil la MADEMS, porque como es de corte social humanístico, yo me tuve que romper mi paradigma biológico. ¿Eso qué significa? Que me tuve que salir de esta idea de que siempre nos tienen como de esta caja cuadrada de la ciencia positivista. Creo que ese ha sido el mayor reto. Más que tener un conocimiento, pues romper mi conocimiento y crear otro. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo sobre la conferencia? ¿Les gustó? ¿Fue muy interesante? ¿No? ¿Nadie? ¿Y la maestra Fernanda? No, bueno, pues agradecerte mucho el conocimiento intelectual que has desarrollado y nos compartiste el día de hoy, que no es sencillo, no es fácil estudiar una maestría, mucho menos en ciencias. Qué interesante que vengas a compartir parte, ¿no?, de tu historia, pero también del trabajo de otras mujeres. Sobre todo, ¿no?, estaba pensando ahorita que te preguntaban cuál ha sido tu conocimiento disruptor probablemente, ¿no?, de esto de tu profesión. Pensaba en esta situación de que las mujeres hemos sido dentro de una universidad configurada para varones intrusas, ¿no?, y que el gran aporte de aquellas mujeres de la Facultad de Ciencias generan
este término, ¿no?, de intrusas en la universidad, porque llegamos y bueno, cambiamos parte de la cultura, ¿no?, hasta cierto punto patriarcal. Qué bueno que has tenido este tipo de experiencias, que las manifiestes con los chicos, con las chicas aquí, que vengas precisamente a generar, a despertar la inquietud de las chicas que tenemos en esta conferencia y también en el colegio, para que sigan estudiando, para que se sigan formando, para que no se queden en una licenciatura, que trasciendan, ¿no?, que lleguen hasta un postdoctorado, que su nombre resuene sobre todo en la generación de conocimiento. Siempre les digo a mis alumnas, a mis alumnos que están aquí, que en México hace mucha ciencia, el problema es que no se difunde, que los posgrados que tenemos en la universidad viene gente de otros países que puedes encontrar en el grado, un chino, una colombiana, un francés, hasta estadounidenses, ¿no?, que vienen a estudiar al país, que nuestra educación es muy buena y que hay que seguir potenciando, ¿no? Muchas felicidades, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Tienen alguna conferencia? No mía, por ellas. Todas dispuestas, de verdad. Bueno, algunas están en Colima y en otros estados, pero ya existe afortunadamente la virtualidad. Pico, yo también te quiero agradecer muchísimo por haberte dado el tiempo de venir desde el sur hasta acá. La trayectoria es larga. También te agradezco muchísimo que hayas hecho este esfuerzo por contactar a tus compañeras para traernos pues la opinión, algunas frases motivadoras, sobre todo para nuestras alumnas. El mensaje es simplemente ese, ¿no? Estudiar lo que más les llame, lo que más les guste, independientemente de que haya condiciones o no. La universidad, bueno, está haciendo este esfuerzo, toda la universidad, cuando digo la universidad no me refiero a las autoridades simplemente, me refiero a toda la comunidad, a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica. Estamos haciendo el esfuerzo por hacer que estas condiciones cada vez sean mejores para todas y para todos, y que las niñas se acerquen sobre todo a estas áreas que han sido históricamente vedadas para las mujeres. Y pues muchas gracias, Pico. Gracias.